Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría nuevamente poder conectarnos en este momento para poder meditar, reflexionar en la palabra de Dios. En este momento quisiera comentarles algo. Hay una cita que escribió el escritor Roberto Badenas que me pareció muy interesante en su libro Frente al Dolor, que dice: por decirlo de alguna manera, ante nuestra libertad, Dios renuncia a ser omnipotente. Esta cita me llama mucho la atención por el hecho de que Dios valora mucho la libertad del ser humano. El ser humano es libre y Dios podría violar la libertad humana si quisiera, ¿no? Pero Dios elige no hacerlo. A lo largo de toda la Biblia encontramos a un Dios que respeta mucho al ser humano, respeta mucho su decisión, independientemente que esa decisión del ser humano sea buena o sea mala. Dios llama e invita a que las personas vayan por el bien, mas no los obliga, ¿no? Y la decisión final de las personas de ir por el camino errado los lleva a la autodestrucción, ¿no? Entonces, esta cita me parece muy interesante porque dice que ante nuestra libertad Dios renuncia a ser omnipotente. Es decir, Dios podría obligarnos a siempre elegir lo correcto, pero no lo hace porque Él quiere que esa decisión nazca de nosotros. Y por eso se presenta en la Biblia a un Dios muy respetuoso con la libertad humana. Hoy día justamente vamos a hablar de ese concepto, el concepto de la libertad, pero basado en un episodio de la Biblia que está muy acorde con lo que hoy, hoy es Viernes Santo, ¿no? Como se lo conoce tradicionalmente por Semana Santa. Así que me gustaría, antes de leer el texto de hoy, me gustaría hacer una oración para dar inicio. Querido Señor, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, de poder estudiar tu escritura y poder encontrar cosas importantes para nuestra vida. De una forma especial, oro por cada una de las personas que están conectadas, que están viendo este video, que tú los puedas guiar, los puedas sostener y los puedas guardar, Señor. A la vez oramos por la cantidad de familiares, seres queridos, amigos que están pasando por momentos difíciles, por temas de salud, por temas de preocupación también, por todo lo que se está viviendo. Señor, te pedimos que tú puedas fortalecer, dar salud, dar vida a quienes en este momento de repente están pasando por momentos muy difíciles. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, el pasaje que quiero leer se encuentra en en el Evangelio de San Lucas, capítulos 23, versículos desde el 39 hasta el 43. Dice así: 23 del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este episodio es un episodio muy interesante, es un episodio muy triste, ¿no? Es el episodio en donde Jesús está en la cruz y ya está crucificado, y la Biblia nos presenta que Él no está solo, sino que ahí hay dos crucificados más. Y esos dos crucificados dice que la Biblia lo presenta como malhechores. Qué interesante ver esto, ¿no? Jesús estaba siendo crucificado en un lugar donde morían malhechores, donde estaban los malhechores, ¿no? Estos malhechores habían llegado ahí por actos mismos de ellos, ¿no? Habían cometido delitos, habían cometido faltas y como consecuencia, pues la pena de esos actos les habían conducido a esto. Jesús estaba en medio ahí de la cruz, estaba entre medio de los dos, diré, en esta cruz, y esa cruz
tenía un significado muy especial tanto para los gentiles como para los judíos. Para los gentiles era la muerte vergonzosa. Es interesante de que el apóstol Pablo, cuando habla de Cristo crucificado, dice, eh, hablando en Filipenses capítulo 2, hace un énfasis especial cuando dice y muerte de cruz. Es decir, la muerte de Jesús no fue cualquier muerte, sino fue una muerte de cruz. Y la idea de muerte de cruz es una idea de vergüenza para los gentiles. Para los gentiles morir en la cruz era una vergüenza. Y mayormente la manera como mataban a los que morían en la cruz, nosotros a veces vemos en las películas al que moría en la cruz estaba cubierto, ¿no?, con un taparrabo, las partes íntimas de la persona. Sin embargo, hay indicios de que eso no era en la realidad lo que ocurría. Entonces, podríamos decir que era lo peor, ¿no? Es decir, no solamente era el hecho que te mataban, sino la vergüenza que pasabas. Entonces era un acto horrible, ¿no? Por otro lado, en el pensamiento judío, en el Antiguo Testamento se hablaba de que los enemigos de Dios morían colgados en un madero. Así que la muerte de Jesús también tenía una connotación judía, como que los enemigos de Dios mueren así, ¿no? Es decir, Jesús no murió cualquier muerte, sino murió la muerte que merecían los enemigos de Dios. ¿Y quiénes eran los enemigos de Dios? Era básicamente cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a otros pueblos y entonces tomaban al rey de ese pueblo y lo mataban. Es decir, la muerte que le daban era así. Es decir, Jesús no solamente murió, sino que murió de una manera que era más vergonzosa o que tenía un significado más áspero de lo que normalmente podría haber sido una muerte común. Y aparte de eso, sin quitar el hecho de que ya la muerte en una cruz debe ser muy dolorosa porque mueres a pausas, no mueres al instante, sino que te mueres por desangrado, ¿no? Entonces, eso debió haber sido muy terrible. Sin embargo, Jesús estaba ahí y estaba muriendo en medio de malhechores, en medio de toda esa situación. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que Jesús, en medio de esa situación, Jesús todavía piensa en los demás, ¿no? Es interesante que Jesús entabla todavía un diálogo, una conversación con uno de ellos que se arrepiente. Jesús le abre la puerta al cielo. No es que Jesús dice, bueno, ahora no estoy en condiciones de atenderte. Es decir, en ese momento, aún muriendo, Jesús sigue evangelizando. Qué gran mensaje para nosotros que tratamos de dar el mensaje a otros, ¿no? Hasta lo último, Jesús estaba ahí, pronto, preparado para conducir a alguien hacia el reino de Dios. Así que una gran lección de eso, ¿no? Sin embargo, en esta noche lo que a mí me gustaría, se podría decir, reflexionar un poco, es basado en estas tres cruces. Porque, como ya mencionamos, hay tres cruces. Una cruz es la cruz en la que murió Jesús, ¿no? Otra es la cruz en donde murió uno de los malhechores y otra es la cruz que murió otro de los malhechores. Es decir, hay tres cruces. Y me gustaría empezar por la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es una cruz que, o vamos a decirlo así, Jesús estaba ahí porque quería redimir al hombre. Esa era la motivación, esa era la razón de por qué Jesús estaba ahí. Jesús no había cometido ningún delito, no era digno de muerte, sin embargo Él estaba ahí muriendo en la cruz. La razón era la salvación del hombre. Con esa muerte Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener vida. Con esa muerte Él estaba pagando la deuda del pecado. Así que esa muerte, esa cruz, es la cruz de la redención. Para que el ser humano sea salvo, alguien tenía que morir. ¿Y por qué alguien tenía que morir? Porque el ser humano había pecado. Y como el ser humano había pecado, alguien tenía que justificar al ser humano. Y la manera de justificar, Dios mismo se hizo carne y vino y murió por nosotros. Es decir, esa cruz revela esa deuda que se tenía que pagar y que Dios, en vez de olvidarnos y no salvarnos, Él viene,
se hace hombre, se encarna, toma, como hay ese dicho que dice, el toro por las astas y encara, y va hasta el final, Él da la cara, Él la pelea hasta lo último y vence. O sea, ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no rehúye a los problemas, que lo enfrenta, que lo encara, que no tiene miedo a nada. Frente a cualquier situación, Él va hasta el final. Ese es el Jesús que tenemos, ¿no? Es alguien que es aguerrido y que se enfrenta, que es valiente, ¿no? Entonces, ese es el Jesús nuestro, ¿no? Un Jesús que injustamente muere y muere con dignidad, con honor, ¿no? Ahora, por otro lado, encontramos a otros dos, ¿no? Otros dos. Y estos dos es el de la cruz. Uno de ellos, en realidad el texto cuando leemos en los otros evangelios, tanto en Mateo, Marcos, ¿no? Nos muestran que los dos estaban burlando de Jesús, pero uno de ellos deja de burlarse y el otro continúa en su burla. Y una de las burlas es, si eres hijo de Dios, bueno, libérate a ti y libéranos a nosotros, ¿no? Y ese si eres hijo de Dios, primero hace una alusión a la tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto, ¿no? Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas de acá? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Y entonces, esa frase, si eres, era una frase de escepticismo y de duda, de que buscaba tentar a Jesús, ¿no? Porque normalmente cuando alguien le dice, a ver, si eres tú realmente, demuéstramelo en otras palabras, ¿no? O sea, en otras palabras es como decir, bueno, a ver, demuéstrame que eres Dios, sálvame, pues, ¿no? O sea, era una forma de tentar. Ahora, la idea es que Jesús estaba ahí voluntariamente, no era obligado, Jesús no estaba atado a las circunstancias, Él estaba voluntariamente ahí. Él podía haberse librado a sí mismo y librar a los otros, podía, pero ¿por qué no lo hacía? Por amor, ¿no? Porque quería salvar al hombre. Es decir, esa frase de si eres hijo de Dios era un atentado hasta a Dios, una tentación que se le estaba haciendo a Jesús. Revelaba escepticismo, incredulidad, ¿no? Otra de las cosas es que también este hombre revelaba, se podría decir, falta de humildad, ¿no? No es una persona que reconoce su condición y dice, bueno, yo estoy aquí porque cometí el error, pero tú no, ¿no? O sea, no hay un reconocimiento, no hay una búsqueda de reconocer su situación, sino más bien como que se exalta, ¿no? Decir, bueno, tú ayúdame, pues a ver si puedes, ¿no? Como que ni aún en esa condición él cambia, ¿no? Está ya muriendo, está en últimas ahí y ya no tiene más solución, e incluso ahí sigue con la misma actitud, es decir, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, ¿no? Y este hombre nos muestra eso, ¿no? Nos muestra que este hombre estaba cosechando el fruto de su vida, es decir, en su vida había hecho muchas cosas malas y ahora estaba cosechando el resultado, pues, de su maldad, de sus hechos, de sus actos, ¿no? Entonces en este caso esta es la cruz del rechazo, es decir, el hombre rechazó a Jesús, no tuvo ningún indicio de arrepentimiento y murió así. Por otro lado vemos al otro. Este otro tiene algo diferente. Este hombre cambia de actitud frente a Jesús y ese cambio lo hace llegar a la salvación. Un cambio en donde comienza a ver a Jesús de una manera diferente que el otro. Primero, él reconoce su situación, él reconoce que él está ahí por su culpa, es decir, no es por culpa de los otros, él no, es su situación. Está reconociendo que él sí merece morir, Jesús no. Entonces, eso hace mucha diferencia. Y esto creo que es un punto muy importante para acercarse a Dios, es un punto muy importante para que Dios pueda obrar en nosotros. Muchas personas a veces se miran y dicen, yo soy bueno, ¿no? Y yo recuerdo mucho con gran gracia, broma, a un señor que me decía, ¿no? Decía, mira, pastor, decía, ¿no? Mira, yo creo que malo no soy, dice. Dios quizás no me ponga un 20, ¿no?
porque esa era la nota máxima en Perú, ¿no? Esa es la nota máxima. Acá en Uruguay sería 12, ¿no? Y en Brasil sería 10, ¿no? Decía así, ¿no? Dios quizás no me ponga 20, pero más de 15 yo tengo, decía. Es decir, en otras palabras, no soy tan malo, ¿no? O sea, soy bueno, ¿no? Y muchas personas piensan así, ¿no? Es decir, yo no estoy en condición de ese malhechor que, claro, qué cosa habré hecho, pero yo no he hecho mal a nadie, yo no, ¿no? El tema, todo depende, para empezar, de dos cosas. Primero, ¿con quién uno se compara? ¿No? Si uno se compara con lo peor de la humanidad, pues somos buenos, ¿no? Si yo me comparo con un asesino, me comparo con alguien que ha hecho lo peor, pues yo quedo buenito, ¿no? Pero si yo me comparo con alguien que es justo, santo, puro y bueno, ahí las cosas son diferentes, ¿no? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que nos falta. Y eso es un aspecto, ¿no? ¿Con quién nos comparamos? Y en medio de eso está otro aspecto, y esa es la ley de Dios. La ley de Dios es tan profunda y eso nos hace ver nuestra condición. La Biblia nos presenta los 10 mandamientos que son la vara de medir, es decir, cómo Dios nos evalúa a nosotros, cómo nos mira. La ley de Dios nos revela cómo Dios ve las cosas. Y la ley de Dios no es solamente la letra de la ley, sino la profundidad de la ley. Por ejemplo, el mandamiento de no matar. Por ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice no matarás. Yo no puedo decir yo no mato, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la profundidad de lo que significa matar, Jesús lo asocia al enojo. Es decir, una persona que se enoja es igual a una persona que mata. Y el adulterio no es solamente aquella persona que comete el acto, sino aquel que piensa en el acto. Es decir, ya va más allá, ¿no? Entonces, cada uno de los mandamientos no tienen que ver solamente con la mera letra de lo que dice, ¿no? No matar, no robar, no, sino hasta con el pensamiento. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que todos somos malos, ¿no? La diferencia es que quizás no todos saben toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe lo que yo pienso? ¿Quién sabe lo que hay en mi corazón? Solo Dios y yo. Entonces, ahí está el punto de nuestra medida, ¿no? Por otro lado, entonces este hombre reconoció su condición, reconoció que necesitaba un Salvador. Y por otro lado, reconoció a Jesús como Salvador. Y esto es más sorprendente, porque él estaba en la cruz y ahí reconoce a Jesús como Salvador. Eso es admirable. Él vio algo que no vio el otro. Porque este hombre aceptó a Jesús no cuando Jesús estaba bien, no cuando Jesús estaba dando un mensaje, es cuando Jesús está muriendo. ¿Cómo este hombre vio ahí a Dios, no? Dios lo guió para él notar eso. Incluso él dice, ahí le dice, ¿no? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, ¿no? Que va a ser bienvenido en el reino del cielo. Entonces, así acaba esta historia, ¿no? Acaba este incidente. Me gustaría, para terminar, me gustaría contarles una ilustración pequeña. Había un rey, ¿no? Que tenía obviamente varios siervos y uno de sus siervos cometió una torpeza y el rey decretó de que por cometer esa torpeza tendría que ser asesinado, tendría que morir, ¿no? Así que lo capturaron, lo tomaron prisionero al hombre y lo llevaron para matarlo. Cuando lo iban a matar, el rey dijo, bueno, este hombre, aunque lo vamos a matar, porque como él ha sido por muchos años una persona de servicio al reino y por todos los antecedentes que ha tenido, vamos a pedir que él elija cómo quisiera morir. En otras palabras, te vamos a matar, pero tú eliges la manera de cómo vas a morir, ¿no? Y entonces el hombre dijo, oh rey, muchas gracias por su bondad y su majestad, y yo elijo morir de vejez por muerte natural. y a uno le da risa, ¿no? De que cómo el hombre dijo eso, ¿no? Pero en realidad tenía mucho sentido, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Como le pidieron que él elija cómo morir, él dijo, bueno, yo quiero morir de vejez y por muerte natural.
La historia no nos cuenta qué es lo que pasó con él, pero sí algo nos muestra, ¿no? De que nosotros tenemos la opción de elegir cómo morir. Y al igual que estos dos hombres que estaban junto a Jesús en la cruz, nosotros tenemos la opción de rechazar como el que nunca se arrepintió o de aceptar como el que se entregó a Jesús. Esa elección no la puede hacer Jesús. Esa elección no la puede hacer Dios. Esa elección la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esa elección la tienes que elegir tú y la tengo que elegir yo. Dios no puede hacer eso por nosotros. Así que la salvación, el camino está hecho. La decisión es tuya, la decisión es mía. Por ese motivo, que Dios pueda tocar tu corazón. Y si hay alguna decisión que falta hacer, esta es la hora de que lo hagas, ¿no? Que Dios te bendiga y que puedas buscar a tu pastor de la iglesia y puedas decirle: quiero entregar mi vida a Jesús. Y si hay alguien que tiene que tomar una decisión en favor de Dios, ya sea bautizado, aunque ya sea bautizado, también este es el momento de poder entregar más plenamente nuestra vida a Dios. Por ese motivo me gustaría hacer una oración. Querido Padre que moras en el cielo, te agradecemos mucho por toda tu bondad, tu misericordia con nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que estén oyendo este mensaje y que, Señor, puedan entregar su vida a ti. Que podamos estar siempre al lado de aquel ladrón que se arrepintió finalmente y entregó su vida a ti. Y, Señor, gracias porque tú no nos recriminas nuestras faltas, sino que nos das perdón y nos das oportunidad para seguir. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y gracias por toda tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones.